dependiendo cuál sea el grado de sensibilidad que yo tengo a la voz de Él, me puede hablar por su palabra, por un sentir, o mostrándome la identidad de una persona a fin de que yo me aleje de esta persona. Son formas de hablar del Espíritu. También nos habla por uno o más sueños, como lo vimos en el caso de Faraón, como lo vimos en el caso de José, cuando él estaba preocupado pensando sobre el embarazo de María. Dice que el Espíritu le habló por sueños y él entendió qué es lo que tenía que hacer. Otra forma es que el Espíritu nos habla por medio de una visión, que es una manifestación visual para transmitir un mensaje o para guiarnos por un camino específico, para guiarnos a hacer algo específicamente, como la visión del varón macedonio que tuvo Pablo, lo cual le indicaba que tenía que ir a Macedonia a predicar. Y aquí viene, nos quedamos en el punto número 6 el martes. Aquí arrancamos en el punto número 6. Otra forma en que el Espíritu habla y el Espíritu otra forma en que el Espíritu nos guía a través de una voz audible. Y esto me impresiona cuando leí esta historia de Pedro. Pedro recibe una visión y en la visión Dios le habla y le muestra esta visión de un gran lienzo con diferentes tipos de animales que descienden en el lienzo. Y la visión significa para Pedro que no debe desechar a los gentiles, porque los gentiles también han sido incluidos dentro del plan de salvación de Dios por su gracia y dentro del nuevo pacto. Y entonces Pedro tiene dificultades para entender esto, pero el Señor le habla a través de esta visión. Y cuando cuando Cornelio le envía a Pedro una comitiva para invitarlo a ir a la casa de Cornelio para hablarles la palabra, dice que Pedro, mientras pensaba en la visión, capítulo 10 de Hechos, verso 17, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, qué tremendo que es esto, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Wow, qué impresionante. Igual sucede a veces cuando estamos pensando en algo, preocupados por algo, no entendemos algo. Así estaba Pedro, que no entendía bien claramente la visión y estaba confundido y pensando sobre el asunto. Llegan a buscarlo y Pedro normalmente le hubiera dicho a estas personas que no va a ir con ellos porque son gentiles y posiblemente romanos, pero el Espíritu Santo le habla en voz audible y le dice: vaya con ellos porque yo los he enviado. Una voz audible guiando al apóstol para que él sepa lo que tiene que hacer. Así nos habla también el Espíritu para guiarnos por medio de una voz audible. Siguiente forma en que el Espíritu Santo nos puede guiar: impulsándonos hacia un lugar o a salir de ese lugar, o para ir o para salir de ese lugar. ¿Cuántas veces usted ha estado en un lugar y usted ha sentido en su interior, en su espíritu, que Dios no quiere que usted esté ahí, y usted sale de ese lugar porque el Espíritu le impulsa a salir de ese lugar? El Espíritu nos guía por fuertes impulsos. ¿Cuántas veces no has ido a un lugar porque has sentido un fuerte impulso por ir? Entonces el Espíritu Santo te guía por impulsos.
Dice la Biblia en Mateo 4:1. Entonces dice, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. No dice que el Espíritu le habló, dice que el Espíritu lo llevó por medio de un fuerte impulso. Y Cristo dejó que el Espíritu lo guiara directamente al desierto para el proceso por medio del cual Jesús iba a ser formado. Entonces, es un fuerte impulso, una de las formas en que el Espíritu nos lleva. Y Cristo entendió y comprendió que el Espíritu lo impulsaba al desierto, que el Espíritu lo guiaba al desierto, porque el Espíritu Santo nos puede impulsar y nos puede guiar a un desierto para procesarnos. Cuando usted está en desiertos en su vida, en el área que sea, no te preocupes si tu vida está en las manos del Espíritu, si has estado en comunión con el Espíritu, si tienes una relación con el Espíritu Santo, si hay un propósito de Dios para tu vida, es posible que el Espíritu Santo te lleve a desiertos, te lleve a procesos para poder guiarte a la formación que necesitas para administrar las cosas poderosas y grandes que Dios tiene preparado para ti. Nuestro gran formador es el Espíritu Santo. Dios no nos va a dar nada para lo cual no estamos preparados para recibirlo y administrarlo. El Espíritu Santo se encarga de prepararnos para administrar los bienes que Dios nos va a dar o tiene preparado para nosotros, sean bienes espirituales o bienes materiales, sea un ministerio, sea la administración de una empresa, sea tu propia empresa, todo, en todas las cosas en las que nosotros nos movemos. Si no tenemos la formación del Espíritu, del fruto del Espíritu en nuestra vida, y si no tenemos la guianza del Espíritu, las cosas que nos rodean, por más pequeñas que sean, nos pueden echar a perder. Por eso el Espíritu Santo necesita formar en nosotros humildad, mansedumbre, obediencia, sujeción, buenos hábitos. Necesita formar en nosotros todos estos ingredientes de la personalidad que se llama el fruto del Espíritu, para que usted esté totalmente capacitado en su carácter para poder administrar lo que Dios tiene preparado para usted. Por eso el Espíritu impulsó a Jesús al desierto, para que Jesús tuviera una confrontación con su parte humana, para que en esa confrontación Él venciera la carne por completo y sus tentaciones. Entonces después ya entró a administrar, y todas las cosas que le pasó a Jesús ya Él estaba preparado para enfrentarlas. La traición de Judas, la traición de Pedro, el rechazo de la nación judía, el rechazo de sus hermanos, todas esas cosas que uno humanamente no logra soportar. Cuando la misma familia de uno lo rechaza, cuando los mismos amigos íntimos te dan la espalda, te engañan, son cosas que humanamente uno no puede soportar. Entonces imagínense que es siendo yo un pastor de una multitud, sin tener mi carácter formado. Cuando me traicionan, cuando me rechazan, puedo terminar dejando la obra botada, puedo terminar renunciando, puedo terminar haciendo cosas que no tengo que hacer. Entonces Dios necesita capacitarme, prepararme en la formación de mi carácter, y esa es la obra del Espíritu. Por eso el Espíritu nos guía. A Jesús lo guió al desierto, y no te asustes si el Espíritu te guía sobre algún proceso, a algún desierto en tu vida, pero si lo hace, dele gloria a Dios, porque es una capacitación para administrar una gloria mayor en su vida. Entonces Jesús fue impulsado al desierto por el Espíritu, y el Espíritu, esa es una de las formas de guiarnos, impulsándonos. Otra forma en que el Espíritu guía, en una sana conclusión. Cuando concluimos que algo es así, no oímos una voz, no tuvimos un sueño, no tuvimos una visión, no tuvimos una consejería, pero en el juicio que hacemos de las cosas, concluimos que la forma correcta es esta, que esto es lo que Dios quiere. Sacamos conclusión, una conclusión que por ende debe de estar en acorde con las Sagradas Escrituras. En Hechos 16:10 dice: entonces, dice Pablo, decidimos
salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia ahí. ¡Qué tremendo! El Espíritu Santo estorbó a Pablo para que no fuera a predicar a algunos lugares. Después le mostró la visión de un varón macedonio que le decía: ven acá y ayúdanos. Y después de que Pablo ve la visión, oiga, el Espíritu no le dijo que fuera, pero como era un hombre que tenía una íntima relación con el Espíritu Santo y era un hombre que oraba todos los días, llegó a una conclusión de que el Espíritu de Dios quería que fueran a Macedonia a predicar. Para llegar a una conclusión de este tipo, lógicamente que tenemos que estar alineados con el cielo. Porque alguien puede llegar a conclusiones en su carne, pero cuando la gente es espiritual, por lo general el Espíritu puede usar un sano juicio, una sana conclusión acerca de algo, y puede ser una forma en que el Espíritu ha decidido hablarle a esa persona en ese momento, por medio de la conclusión del juicio que la persona acaba de concluir, de determinar sobre el panorama de lo que está sucediendo. Concluye. Ahora, hoy suspendieron el regreso de las iglesias a los santuarios. Yo he llegado a la conclusión de que Dios tiene un plan B. Yo he llegado a la conclusión que Dios ya sabía que esto iba a pasar y que Dios sabe lo que Él va a hacer. Esa es mi conclusión. Dios no me lo ha dicho, no me lo reveló en un sueño, no lo vi en una visión, no oí una voz audible, pero yo concluyo: Dios sabe lo que está permitiendo, sabe por qué lo permitió y sabe lo que va a hacer. Así que eso me da paz y me da tranquilidad, porque yo sé que Dios está a cargo. Así que una sana conclusión. Otra forma en que el Espíritu nos habla, por medio de un profeta. Oiga bien, que su ministerio ha sido comprobado en el cumplimiento de lo que ha profetizado. Cuidado con profetas que profetizan cosas que no suceden. Cuando un profeta profetiza cosas que no suceden, entonces profetizó de su propia conclusión, profetizó de su propio análisis psicológico, profetizó de su conclusión humana, de su razonamiento humano, de lo que quiso decir, de lo que creyó que debía decir, pero Dios no le habló nada. Todo profeta que hable de parte de Dios debe de estar seguro que recibió ese mensaje de Dios. Hay muchos profetas que hoy en día le profetizan a la gente lo que ellos quieren oír, mayormente si hay dinero de por medio. Pero ni el dinero, ni ningún otro bien, ni ninguna regalía debe de ser, oiga bien, debe de ser en la base de mi profecía. Cuando yo voy a profetizar, porque Dios me dio una palabra profética, debo decir estrictamente lo que Dios quiere que yo diga. Entonces Dios me puede hablar, Dios te puede hablar por medio de un profeta, y usted debe de comprobar si ese profeta ha profetizado cosas que se han cumplido, para que usted esté seguro de que esa palabra viene de Dios. Aunque también usted tiene toda la libertad de darle tiempo al cumplimiento de esa palabra profética para comprobar si era de Dios o no era de Dios. Por eso dice la Biblia en Hechos 21:10, varios días después dice: llegó de Judea un varón llamado Agabo, quien también tenía el don de profecía. Se acercó, tomó el cinturón de Pablo y se ató los pies y las manos. Luego dijo: el Espíritu Santo declara: de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles. Oiga lo que dijo el profeta: el Espíritu Santo declara. En la Reina Valera dice: así ha dicho el Espíritu Santo. Esto dice el Espíritu Santo. Y es que todo profeta debe de hablar solo lo que el Espíritu Santo le dice. Oí una vez de un profeta
que le dijo a una persona, porque vio una marca de anillo en su dedo y le pensó que era la marca del anillo de matrimonio, y pensó que el hermano se lo había quitado para jugar de soltero en una actividad de la iglesia. Entonces dice que el profeta llegó y le dijo que por qué él, siendo un hombre casado, no andaba con el anillo para honrar a su esposa. Y el hermano le dijo: usted es un falso profeta, es cierto, es una marca de anillo, pero no anillo de matrimonio, yo no soy casado. Y en ese momento lo desenmascaró, porque el profeta miró la marca del anillo en el dedo anular, concluyó que era anillo de matrimonio, que el hermano no lo andaba porque quería andar coqueteando, pero el Espíritu nunca le dio ese mensaje. Y hay que tener cuidado con la profecía, porque la profecía y los profetas son usados por Dios, pero hay que ver que ese profeta, lo que ha profetizado, se ha cumplido para uno poder aceptar realmente esa profecía. También una forma de hablar del Espíritu es cuando logramos entender algo con inteligencia espiritual. Esto a veces sucede cuando la luz nos viene por una persona que no parece ser un buen vaso, pero la inteligencia espiritual te dice: oiga, no mires a la persona, mira el consejo. ¿Cuántas personas han desechado un buen consejo, una guianza del Espíritu a través de una persona, por mirar a la persona y no mirar el consejo? Ve lo que dice Eclesiastés 9:13, dice: también vi esta sabiduría, esto me impresiona, también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes, y se halla en esa ciudad un hombre pobre, pero sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo: mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. El pobre fue menospreciado, al pobre lo miraban como nada, solo porque era pobre, y habían desechado la sabiduría. Pero Salomón dice: vi esto extraordinario. El hombre era desechado por el pueblo, pero él con su sabiduría, aunque era pobre, salvó la ciudad. ¿Cuántas veces has desechado una palabra de consejo que Dios te ha dado, porque te lo ha dado por medio de una persona humilde, por alguien que tal vez no viste con ropa lujosa, por alguien que tal vez tú has desechado en tu corazón porque piensas que la persona es inferior a ti, y tal vez en esa boca de esa persona a Dios le plació hablarte y has desechado el consejo por mirar a la persona? Dios te puede hablar por la persona que Él quiera, como hizo con Balaam. Le habló por medio de una mula para refrenar la locura y la terquedad del profeta, avergonzándolo. Dios puede hablarte por medio de cualquier persona. Antes de mirar a la persona, analiza el consejo, porque puede ser un consejo dado por el Espíritu para guiarte por el buen camino. Otra forma en que el Espíritu nos habla para guiarnos, de una forma particular. ¿A qué me refiero con una forma particular? Oiga bien, dice Números 12:5. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, oiga, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y él verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Cuando leí este versículo, comencé a hacer un análisis del asunto, y vieras que en todos los libros que escribió Moisés,
donde se narra la historia de él desde Éxodo hasta Deuteronomio, no me acuerdo de que Dios le haya hablado a Moisés nunca, ni por un sueño, ni por una visión, ni por la apariencia de algo. Todas las veces que Dios le habló a Moisés, habló con él en voz audible, por medio de una palabra. Casi la mayor parte de los momentos de los encuentros entre Dios y Moisés dice: y habló Jehová a Moisés. Y yo decía, qué impresionante. Dios nunca usó figuras, nunca usó visiones ni sueños para hablarle a Moisés. Le hablaba cara a cara, le hablaba en voz audible. Qué forma tan especial. Y dice que Moisés veía la apariencia de Jehová. Qué forma tan particular de tratar el Espíritu de Dios con Moisés para guiarlo. Cara a cara habló Dios con él. Cara a cara conversó Dios con él y le hablaba en voz audible. El mismo Señor dice a otros profetas por sueños y por visiones, pero a Moisés solamente le hablaré directamente cara a cara y verá la apariencia de Jehová. Uno diría, ¿y por qué, Señor, a otros les hablas por visiones y a otros les hablas por sueños? ¿Y por qué esta especialidad con Moisés? ¿Sabe por qué? Ahí mismo lo dice en el versículo 7 del números 12. Números 12, 7. Dice: no hacia mi siervo Moisés, oiga, que es fiel, no en algunas cosas, en toda mi casa. La fidelidad de Moisés era tanta, era tan fiel y tan leal Moisés a Dios, y tenía una relación tan profunda con Dios, de amor, de respeto, de temor. Era tanto el compañerismo de Moisés, esta relación, esta comunión íntima de Moisés con Dios, que Dios decidió: este Moisés, aunque no lo dijo, es mi amigo, y yo voy a hablar con él cara a cara. Este hombre es fiel, este hombre es capaz de morir por mí, de dar la vida por mí. Este hombre no le importa nada. Para Moisés, la única persona que es importante soy yo. Yo voy a darle a él este privilegio de que cada vez que le voy a hablar a él, le hablaré de una forma particular. ¿Ha sido usted objeto de una forma particular en que le ha hablado el Espíritu? Que tal vez usted va y se lo cuenta a otras personas y se ríen de usted porque usted dice que el Espíritu le habla así. No importa que se rían de usted. Esa es una forma muy particular, muy íntima entre usted y el Espíritu Santo. Por eso es importante que usted no le cuente a toda persona lo que el Espíritu le dice y cómo el Espíritu trata con usted. Porque hay gente burlista que, como ellos no tienen una comunión con el Espíritu, se burlan de los que sí la tienen. Y el diablo los usa a ellos con sus sonrisillas, con sus caras. A veces cuando uno está predicando en la iglesia o algún líder está dando un testimonio en la iglesia de cómo tiene encuentros con el Espíritu, comunión con el Espíritu, se ve gente donde se echan sus risillas porque no lo creen. ¿Por qué importa que no lo crean ellos? Lo importante es que usted lo está viviendo, usted lo está experimentando. Cuando hay cosas que tienen que ver con Dios y nosotros, es indiferente quién nos crea o quién no nos crea. Aquí lo que Dios espera es que usted lo crea y que usted mantenga esa intimidad con Dios, porque hay muchas formas particulares en que el Espíritu le habla a una persona y en que el Espíritu guía a una persona. Y en esa relación íntima que nosotros llegamos a tener con el Espíritu Santo, descubrimos formas particulares en las que el Espíritu trata con nosotros. Como te digo, no importa que te lo crean, no importa que se burlen de usted. Esto es una relación personal, usted y el Espíritu Santo. Allá ellos. Usted sabe que el Espíritu sí le habla de esa forma particular. Moisés podía decirle a sus hermanos y decirle al pueblo: miren, Dios a mí me habla solo en voz audible y se me aparece y yo veo su apariencia. Y alguien puede decir: mira Moisés, qué altivo, qué orgulloso. Pero es la verdad. El hombre, Dios hablaba con él de esta forma particular. Y si lo hace con usted, dele gloria a Dios, porque le está premiando por tener una relación íntima con él. Haga crecer esa relación. Nunca se estanque en su relación y en su comunión con Dios. Todos los días crezca.
Nunca se estanque en una hora de oración todos los días, en media hora, en 45 minutos. Cada vez vaya añadiendo más minutos sin presionarse. Vaya añadiendo más crecimiento, más conocimiento, más tiempo de oración. Vaya añadiéndole más para que vaya creciendo, porque en la medida que usted le añada más a su comunión con Dios, en esa medida usted va a ir descubriendo cosas que ojo no vio, ni han subido en el corazón del hombre. Y le digo de una vez que el texto bíblico que dice cosas que ojo no vio, ni han subido en el corazón del hombre, no está hablando de bendiciones materiales. Si usted es un exégeta y estudia el capítulo, creo que está en el capítulo 2 de Primera de Corintios, se dará cuenta que el contexto está hablando acerca de la sabiduría oculta, de los misterios del reino de los cielos, de las palabras que enseña el Espíritu, de la sabiduría que enseña el Espíritu. Por lo tanto, cuando yo le hablo acerca de dar pasos de crecimiento y no estancarse, se lo digo porque usted va a ir creciendo en una profundidad, en una dimensión, en cosas que ojo no vio ni han subido en el corazón del hombre, en su relación con el Espíritu Santo. Por medio de la predicación o la enseñanza es otra forma en que el Espíritu nos habla para guiarnos. ¿Cuánta gente no desecha la predicación, verdad? ¿Cuánta gente no desecha la enseñanza? A veces porque es lo mismo que ya escucharon. Pero yo le digo, en esta época en la que estamos viviendo, en este tiempo del cristianismo mundial, los creyentes necesitan que se les repita y se les enseñe y se les predique las cosas una y otra vez. Porque las iglesias están llenas de creyentes que oyen la predicación y no la ponen en práctica. Oidores olvidadizos. Y muchas veces Dios repite lo mismo y lo repite para tratar de convencer el corazón duro de sus hijos que se han negado a obedecer la predicación y la enseñanza por medio del cual el Espíritu Santo les ha hablado. Y muchas veces porque desechan al que predica, como diciendo, bueno, es que si hubiera venido el predicador tal, fulano de tal, ese gran predicador, yo lo creo. Hay gente que le han creído la predicación a un predicador de televisión famoso con una iglesia grande, y le han desechado la predicación a su pastor, a su líder, y sucede que muchas veces lo que su líder le predicó, le enseñó, lo que su pastor le enseñó y le predicó, muchas veces es lo mismo que le está enseñando este líder grande de iglesias grandes que sale en la televisión. Lo que pasa es que nosotros muchas veces perdemos el valor del mensaje por fijarnos en la persona o por desechar a la persona de antemano, y eso es un grave error. En la predicación, sea que Dios use a su pastor o use al hombre o la mujer que él quiera, en la predicación, en la enseñanza, si se enseña y se predica la palabra de Dios como está, es el Espíritu Santo el que te habla. Dios le pone palabras, el Espíritu Santo pone palabras a los predicadores de su santa palabra, a los maestros de su palabra, para que nos hablen, y es el Espíritu a través de ellos el que nos habla. Mateo 10:19, mas cuando se entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Oiga, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¡Qué tremendo! ¡Qué poderoso! Es el Espíritu de nuestro Padre el que habla a través de nosotros. Así que, hermano, cuando usted vea este mensaje que estoy predicando, no se fije en mí. Tal vez yo no predico muy bonito para usted, pero no se trata de predicar bonito, se trata del contenido. Se trata del mensaje, se trata de lo que Dios le quiere decir. No ponga la mirada en el hombre, ponga la mirada en la palabra que está recibiendo. Pese la palabra, analícelo, vaya a su casa y revíselo con las santas escrituras, y comprobará que no ha sido el predicador el que le predicó, sino que el mismo Espíritu Santo te está hablando para guiarte por el camino por donde Él quiere que vayas. Otra forma en que el Espíritu Santo nos habla para guiarnos es usando la sabiduría.
El Espíritu Santo nos puede dar una conclusión sabia. El Espíritu Santo puede usar la sabiduría de un hombre, de una mujer, en un hecho, en un acto. El Espíritu Santo puede usar la sabiduría de la creación. El Espíritu Santo puede usar la sabiduría por medio de una mujer para hablarnos del mensaje, de lo que Él nos quiere decir, para guiarnos por medio de la sabiduría espiritual. Dice la Biblia en el libro de Primera de Reyes, capítulo 3, que Salomón, vinieron dos mujeres a visitarlo. Y dice que cuando llegaron a visitarlo, las dos reclamaron y dijeron que una había tomado el bebé que era de la otra, diciendo que era de él porque uno de los bebés habían nacido muertos, habían amanecido muertos. Y entonces una de las mujeres tomó al bebé y dijo: este es mi bebé, el que está vivo. Y la otra decía: no es mío. Y la otra decía: el tuyo es el muerto. Y la otra decía: no, el bebé vivo es el mío. Y había una disputa por cuál, el bebé vivo, cuál era, de quién era, de cuál de las dos madres. Porque las dos tenían un bebé, uno había muerto y el otro estaba vivo. La que se le murió el bebé, tomó el bebé de la otra mujer para apropiarse de él. Y en esa disputa, Salomón usa de sabiduría del Espíritu, para esclarecer la situación. Enseguida, Primera de Reyes 3:25, el rey dijo: partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se conmovieron por su hijo, y dijo: ah, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey Salomón dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. La que pegó el grito dijo: no lo maten, mejor déselo a ella. Ella es la mamá. Oiga bien. Y entonces el verso 28 dice: y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría para juzgar. Entonces, cuando usted no está seguro de alguna cosa y necesita que Dios le hable y que el Espíritu Santo te guíe a través de alguien, no busque a alguien insensato, no busque a alguien que anda dando tumbos, no busque a alguien inestable, no busque a un chismoso o a una chismosa, no busque a una persona que en su vida espiritual no ha crecido. Busque a un hombre o una mujer que es comprobado, que tiene inteligencia y sabiduría espiritual. Y la persona te va a ayudar y el Espíritu te va a guiar a través de esa persona. Hace unos años, cuando fuimos a Bogotá, Colombia, al Congreso de la Iglesia Avivamiento, que por cierto hemos ido por los últimos 4 años, aunque este año no fuimos a causa de la situación de la pandemia, pudimos escuchar un testimonio, el cual leímos también en el libro del pastor Ricardo Rodríguez, de una mujer que su esposo le era infiel. Y dice que esta mujer sufría mucho a causa de la infidelidad de su esposo, y que había hecho un montón de cosas, había pactado, había hecho ayunos, había orado, había hecho de todo para tratar de que su esposo dejara esta relación adúltera y que se volviera a la casa y restaurara el hogar. Pero el hombre no quería dejar a esta mujer. Y cuando fue donde el pastor, dice que el pastor Rodríguez le dijo: hermana, pacte, hermana, ayune, hermana, ore. Y la mujer le dijo: yo todo eso lo he hecho, pastor, y nada me ha funcionado. Y el pastor dice que él no sabía ya qué decirle, ya no tenía una palabra que decirle, pero le pidió al Espíritu Santo sabiduría para poder darle un consejo. Y el Espíritu Santo le dijo al pastor: dígale a la hermana que deje de estar orando por el esposo y que ore por la querida. Dígale a la hermana que ya no ore por el esposo, que ore por la amante, para que la amante se convierta. Y la mujer comenzó a orar por la amante de su esposo. Oiga, y cuando comenzó a orar, esa mujer se convirtió a Cristo.
Y ella, después de convertida, buscó a ese hombre, el esposo de la hermana, y le dijo: no podemos seguir en esta relación porque me convertí a Dios y ya no puedo seguir en este pecado de adulterio y fornicación en la que estoy con usted. Y entonces la mujer terminó la relación, Dios trató con el hombre regresó al hogar, él mismo se convirtió a Cristo y ahora esta familia le sirve al Señor. Y todo se resolvió porque con una palabra de sabiduría se dirigió por el Espíritu Santo a aquella mujer para explicarle de qué manera podía orar para romper esta relación. Por eso cuando nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo, Él va a usar palabra de sabiduría, inteligencia espiritual para mostrarnos qué debemos de hacer, mayormente cuando estamos luchando con algo con lo que no hemos podido lograr ningún objetivo. ¿Cuánto tiempo tiene usted de estar orando por sus hijos? ¿Cuánto tiempo tiene usted de estar orando por sus finanzas? ¿Cuánto tiempo tiene usted de estar orando por cosas de las que usted no recibe ninguna solución ni ninguna respuesta? Pídale al Espíritu Santo que por medio de su sabiduría espiritual, por medio de su inteligencia espiritual, le dé una estrategia dada por Él para que usted pueda orar de la manera efectiva para activar el poder de Dios a favor de usted, para que pueda recibir la respuesta de Dios. También Dios, el Espíritu Santo, nos habla por medio de un buen consejo de un hombre o una mujer de Dios. Hay veces que el Espíritu Santo no le ha hablado a un hombre para que nos diga algo, como lo hizo con el pastor Rodríguez, le habló y le dijo que tenía que decirle a la mujer. Pero hay veces que no nos ha hablado porque él no le ha dicho nada a alguien, pero un buen consejo de alguien puede ser usado por el Espíritu para hablarnos y para guiarnos. Por eso encontramos a Pablo en 1 Corintios 7:25, cuando se le habla acerca del asunto de casarse, y Pablo dice en el versículo 25: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia delante del Señor para ser fiel. Yo le digo una cosa: si un hombre como Pablo me da su parecer, aunque él me diga Dios no me ha dicho nada, pero le voy a decir lo que yo creo, hombre, un hombre como Pablo, con esa vida espiritual, con esos dones, con ese historial, con esa trayectoria en el ministerio, yo puedo sentirme confiado y el Espíritu Santo puede usar una opinión de alguien para hablarte, para guiarte, para que sepas qué decisión tomar. Otra forma en que el Espíritu Santo nos habla para guiarnos, y esta es una forma que es muy rechazada por los hermanos de las congregaciones, nos habla y nos guía por medio de tu pastor. Casi siempre los hermanos reciben la palabra que viene de otra persona, pero algunos lo reciben del pastor y otros lo rechazan. Y le voy a decir una cosa: si Dios tiene que hablarte y guiarte, si el Espíritu necesita a alguien para hablarte a través de esa persona y guiarte, téngalo por seguro que en el orden de la fila, tu pastor está de primero. Usted puede no recibir la palabra del pastor y por eso el Espíritu te tiene que hablar por medio de otra persona, por su gracia y su misericordia, pero no es porque tu pastor te está diciendo algo que no es. El Espíritu Santo nos revela en las Escrituras que cuando Cristo le predicaba a su pueblo, a su gente, a su misma familia, lo rechazaron el mensaje. Y el mismo Cristo dijo: es correcto este dicho, ningún profeta tiene honra en su propia tierra. Hay gente que rechaza, que deshonra a su pastor, desobedece a su pastor, no acepta la palabra que Dios le da a través de su pastor. Pero le voy a decir esto: el Espíritu Santo siempre va a usar tu pastor para hablarte. ¿Sabe por qué? Por lo que dice 1 Corintios 12:28. Y a unos
puso Dios en la iglesia? Primeramente, apóstoles. Luego, profetas. Lo tercero, maestros. Luego, los que hacen milagros. Después, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Aunque aquí no se menciona el nombre del pastor, pero hay muchos pastores que son profetas, hay muchos pastores que son apóstoles, y el puesto de administrador es un puesto pastoral. Es un puesto que Pablo lo llama obispos en Timoteo. También se le llama ancianos. Es un puesto pastoral. Y cuando usted va a buscar el significado de obispos y ancianos, el significado es un administrador. Los pastores somos administradores de la obra donde Dios nos ha puesto. Y siempre Dios va a usar a aquella persona a quien tiene administrando la obra para poder hablarnos y para poder guiarnos. ¿Para qué es un pastor? Sino para guiar las ovejas. ¿A quién usaría Dios para guiar las ovejas? Sino a la persona que Él puso en la iglesia. Si Dios no va a hablar por tu pastor, ¿para qué lo tiene ahí? ¿Para qué lo puso? Lo puso para guiarte, para hablarte a través de Él, para que el Espíritu Santo lo use. Por eso en la guianza, por eso en Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Esto no es opcional, es un mandamiento directo de la palabra de Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces le dice al hermano de la iglesia: sujétate a tu pastor, obedece a tu pastor, porque no te conviene que tu pastor se queje acerca de ti. En la Nueva Traducción Viviente dice: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos les dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas ellos a Dios. Denles motivos para que la hagan, o sea, rendir cuentas con alegría y no con dolor. Esto último, rendir cuentas con dolor, esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Entonces, cada vez que Dios quiere usar a tu pastor para hablarte, esté dispuesto a obedecer y a sujetarte, porque no conviene que un pastor le diga a Dios: Padre, mira este pueblo que no se congrega. Padre, mira este pueblo que no diezma, que no ofrenda. Padre, mira este pueblo que no ayuda económicamente a la iglesia cuando tenemos necesidad. Mira este pueblo que cuando se dan cuenta que la iglesia tiene alguna necesidad financiera, ni siquiera se pronuncian ni dicen nada. Padre, mira este pueblo que no quiere evangelizar. Mira este pueblo que no quiere venir a orar. No conviene. No conviene que su pastor se queje con Dios, con usted. El texto lo está diciendo. Analice este texto, analícelo, busca comentarios bíblicos, busque Biblia de estudio, busque las palabras en los originales y analice este texto. Es algo severo, pero la iglesia no lo ha entendido ni lo ha valorado, y por eso desechan la guianza del Espíritu a través del pastor. Pero el Espíritu Santo siempre te va a hablar a través de tu pastor. Otra forma en que el Espíritu nos habla es muchas veces estorbándonos para que no hagamos algo. Y vea lo que pasó con Abimelec. Lo leímos ayer, Génesis 23. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche, porque Abimelec había tomado a Sara por mujer, porque Abraham había dicho que era la hermana. Entonces Abimelec mandó a tomar a Sara por mujer. Cuando él mandó a tomar a Sara para acostarse con ella, para tener intimidad, vino, dice Dios, a Abimelec en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido.
Mas Abimelech no se había llegado a ella todavía. Y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo: ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sus sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocaras. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech está a punto de cometer un pecado de muerte que traería muerte a él y a toda su familia y a su pueblo, a causa de poner la mano sobre una mujer de Dios. Mire, lo peor que un hombre puede hacer es fijar sus ojos en una sierva de Dios, ni en una hija de Dios, ni en una sierva de Dios. Pero es más grave cuando lo hace sobre una sierva de Dios, una mujer del pacto. Lo peor que una mujer puede hacer es poner los ojos sentimentalmente sobre un hombre de Dios que está casado, o una mujer de Dios, cuando el hombre pone los ojos sobre la mujer de Dios que está casada. No pongas tus ojos sobre siervos de Dios que ya están comprometidos, porque eso es muerte. Eso va a traer muerte, no solamente a ti, sino a los tuyos, y va a traer muerte al ministerio, y va a traer muerte al ministerio del pastor y a la iglesia donde pertenece el pastor. Pero oiga, Dios le dice a Abimelech: yo te estorbé. Cuando él dice yo te detuve, significa te estorbé. Me puse en el camino para estorbarte, para que no pecaras. Y muchas veces el Espíritu Santo nos estorba. Usted quiere y el Espíritu Santo no se lo permite. No te habló por sueños, no te habló por visión, no hubo una voz audible, no hubo ninguna otra manifestación, no vino ningún profeta a decirte nada, pero cada vez que quieres hacer algo, no lo logras hacer. Cada vez que haces esos planes, no logras cuajarlos. Cada vez que decides que vas a hacer esto, no funciona, las cosas no se dan. Y entonces muchas veces las cosas no se dan después de varios intentos, porque el Espíritu Santo te está estorbando y de esa forma te está hablando para decirte que Él te está guiando a que no hagas eso. ¿Cuántas veces has terminado con tu novio? Tal vez es que el Espíritu te está estorbando diciéndote: ese hombre no te conviene. Pero como no te ha hablado, no te ha mandado ángeles, no te ha dado sueños, tal vez usted insiste sobre algo en lo que cada vez que usted quiere, cada vez que tiene un cierto tiempo, Dios estorba para que eso no se lleve a cabo. Y es una forma en que el Espíritu Santo nos habla para guiarnos. Voy terminando. El Espíritu Santo también nos habla y nos guía por medio de un testimonio a nuestro espíritu. Y eso es cuando mi espíritu y el Espíritu Santo son uno. Entonces Él me puede hablar a mi espíritu. No lo escucho con oídos naturales, lo escucho con oídos espirituales. Es algo profundo que la gente que tiene una comunión íntima con el Espíritu todo el tiempo, entonces entenderá cuando el Espíritu le está hablando a su hombre interior. Cuando el Espíritu le habla al hombre interior, es la comunicación más segura, porque le está hablando a la persona redimida, no a la voluntad no rendida, ni a la carne no crucificada, sino que le está hablando al ser redimido, a lo que nació de nuevo, que es nuestro espíritu. Entonces, por medio de esa comunión íntima que tenemos con el Espíritu, logramos tener esta comunicación espiritual, y el Espíritu habla a nuestro espíritu, como dice Romanos 8:16. Otra forma en que el Espíritu nos habla es por medio de una fuerte reprensión, que significa una expresión autoritaria y severa de desaprobación que se le hace a una persona
para que rectifique su conducta. Dios te ha hablado fuertemente. Hay personas a quienes Dios el Espíritu ha tenido que avergonzarlos y hablarles en público de su pecado. Y eso es una fuerte reprensión. Y son formas en que el Espíritu le habla a ciertas personas, reprendiéndolos, poniéndolos en evidencia, poniéndolos en una disciplina severa, donde varias personas se dan cuenta, mira, pero ¿por qué fulano de tal está en disciplina? Porque esto es una fuerte reprensión del Espíritu, llamando la atención por medio de una sanción, porque la persona ha sido terca en cuanto a lo que debería de hacer y no debería de hacer. Entonces, cuando nosotros insistimos en algo que sabemos que no es la voluntad de Dios, nos puede reprender fuertemente el Espíritu para hablarnos y guiarnos a salir de donde estamos, a dejar lo que estamos haciendo o a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Cuántas veces la reprensión no ha venido por una falta, sino más bien por algo que hace tiempo deberíamos de hacer y no lo hemos hecho? Hay personas que el Espíritu Santo tiene mucho tiempo de estarles hablando: saca tus diezmos y honra a Dios con tus diezmos. Y la persona no quiere honrar a Dios con sus diezmos, y entonces ¿qué hace? El Espíritu permite que un faraón, una persona con espíritu de faraón, materialista, un almacén, un banco, etcétera, etcétera, agarre esos recursos de la persona y los deje sin nada. Y la persona dice: mire, ahora lo que tengo que pagar, mire la situación en la que estoy, el banco me quitó todo, el abogado me quitó todo. Esa es una fuerte reprensión para que entiendas que has estado haciendo mal, y como no has querido escuchar por palabra, el Espíritu tiene que ir a hechos severos para confrontarte con el error de tu camino, haciendo que te pasen cosas fuertes, para que entiendas por medio de esa fuerte reprensión de que hace tiempos debes de cambiar tu conducta. Usted puede leer, voy a comenzar a darle los textos bíblicos, porque aquí tengo una gran pantalla que dice que me queda 16 minutos. Qué tremendo que es esto. Pero hay que sujetarse ahora. Proverbios 1, 28 al 30, lo puede leer en su casa. Y Proverbios 17, 10. El Espíritu Santo también nos habla, para ir terminando. El Espíritu Santo usa y nos habla por las señales para guiarnos hacia donde Él quiere. Voy a terminar con este punto. El Espíritu Santo nos habla para guiarnos por medio de señales. Usted sabe que esta situación del COVID-19 es una señal. ¿A cuánta gente no le está hablando el Espíritu Santo por medio de esta señal? ¿Cuánta gente desde hace tiempo no se quieren convertir? Y ahora el Espíritu Santo ha dejado, y Dios ha permitido, que situaciones de muerte estén en una posición donde podemos ser afectados hasta sin salir de casa. ¿Cuánta gente no se ha contagiado en su misma casa? Porque el esposo se contagió en un supermercado, la esposa se contagió en un mercado y entró a la casa, se le olvidó el protocolo de desinfección, y cuando llegó a la casa llevó el virus sin darse cuenta, y sin salir de casa te llegó un virus mortal que podía acabar con la vida de una persona. Y Dios ha dejado que esto suceda para que mucha gente se convierta a Dios. Mucha gente que le está yendo mal, mucha gente que están estresados, que están deprimidos, que están sin trabajo, que están sin recursos. Yo te pregunto, si usted le estuviera sirviendo a Dios, si usted fuera un hijo fiel y obediente a Dios, ¿usted cree que Dios te dejaría pasar por la crisis de esta situación? Hay hijos de Dios que se estresan en esta situación, pero es una evidencia de que no han estado teniendo comunión con Dios.
Porque cada vez que usted dobla las rodillas para tener comunión con el Espíritu Santo, usted recibe paz, no depresión. Usted recibe gozo, no estrés. Cada vez que usted tiene comunión con el Espíritu te va a dar paz, te va a dar gozo, te va a dar tranquilidad, te va a quitar las cargas. Si estás, hermano, en Cristo, muy estresado, muy angustiado, si estás muy deprimido, necesitas pasar tiempo en la presencia. La ausencia de tu persona en la presencia de Dios, la falta de comunión con el Espíritu Santo, la falta de una relación con el Espíritu Santo, está haciendo que espíritus de angustia, espíritus de depresión estén teniendo acceso a tus emociones, a tu mente, a tu corazón. Si eres una persona que no estás honrando a Dios con tus diezmos y con tus ofrendas, espíritus de ruina, de miseria económica, de escasez y de maldición en la economía están llegando hasta donde tú estás. Alguna cosa que tiene que ver directamente con la ausencia de la comunión, de la fidelidad, de la lealtad y la obediencia a Dios está abriendo puertas para que demonios tengan acceso a tu vida y te tengan en depresión. ¿Quieres ser libre de la depresión? No necesitas que yo ore por ti. Tú necesitas entrar en la presencia. Usted me dice, pastor, ore por mí porque estoy deprimido, estoy angustiado. Seguro y de seguro que voy a orar por ti porque ese es mi trabajo y con mucho gusto lo voy a hacer. Pero le voy a decir, es más efectivo que usted doble sus rodillas y usted mismo hable con Dios. Porque si usted no tiene esta comunión con el Espíritu Santo y su vida no está guiada por el Espíritu, por más que yo ore por usted, usted podrá sentir un poco de tranquilidad cuando yo termino de orar por usted, pero al ratito vuelven otra vez los espíritus en mundo de depresión, de angustia, de miseria, de escasez y todo lo que te está molestando y su procedencia vuelven a tomar acción porque no has hecho lo que deberías hacer. Usted necesita tener comunión con Dios todos los días, comunión de calidad. No, Padre, te doy gracias porque me levanté en esta mañana, guárdame, guíame, ya me paso en el camino, voy montándome en el carro, Señor, ayúdame a llegar. No, eso no. Tiempo a solas. Padre, aquí estoy en tu presencia. Quiero encontrarme contigo. Quiero buscar tu rostro. Mi alma tiene sed de ti. No puedo pasar un día sin tu presencia. Lléname de tu espíritu. Lléname de ti. Intimidad, conversar, hablar con Él, entrar en su presencia. Eso es lo que necesitamos para que usted sea libre del estrés, de la angustia, de la depresión. Yo le pregunto a usted que no es cristiano, usted que simpatiza con las cosas de Dios pero no le ha entregado su vida a Cristo y está pasando por una gran crisis. ¿Qué hubiera pasado si antes de que esta crisis comenzara usted fuera un hijo de Dios con una comunión íntima y una relación personal con el Espíritu Santo? De seguro Dios le hubiera dicho a usted, no importa si es el COVID, no importa cuál sea la crisis, hijo mío, no tengas temor, por cuanto has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te sostendrán, para que tu pie no tropiece en piedra. De seguro Dios te diría eso, para decirte, ni te preocupes, en tu mesa va a haber comida, en tu cuenta del banco va a haber dinero. Es más, tal vez Dios te hubiera dicho, ¿sabes qué? Te voy a poner a construir tu casa, te voy a poner a pagar tu carro, te voy a dar un carro nuevo en medio de la pandemia, en medio de la crisis. Voy a hacer que entiendas que yo hago diferencia entre mis hijos y los que no son mis hijos. Te voy a prosperar, te voy a bendecir, va a haber comida, va a haber ropa, va a haber poder financiero y te voy a dar paz, gozo y tranquilidad en medio de esta pandemia, para que sepas que yo soy tu Dios. Así que esta crisis y esta pandemia
es una señal. Jesús le dijo a los que le escuchaban en el libro de Mateo capítulo 16 verso 2, les reclamó que cómo no podían distinguir las señales del tiempo, porque no creían en Él, porque dudaban de Él. Entonces Cristo dice, ¿cómo es que yo he hecho tantas señales, tantos milagros, he resucitado muertos, detuve el viento y la tempestad, han venido voces del cielo que han dado testimonio de mí, he hecho cosas extraordinarias que ningún hombre ha hecho? ¿Y cómo es posible que ustedes con estas señales aún así no creen? Dios usa las señales para hablarnos y para guiarnos. Cuando algo te está pasando y tú dices, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué salgo de una y caigo en otra? ¿Por qué estas situaciones? Es una señal de que Dios te está hablando, que el Espíritu Santo te está hablando para guiarte al arrepentimiento y a la conversión de Dios, para Él poder entrar en tu vida y hacer de tu vida una vida de paz, de gozo y de felicidad. Último punto, señales. Dios usa las señales. El Espíritu Santo usa las señales para hablarnos, para guiarnos, para mostrarnos el camino, para atraer nuestro corazón, para cambiarnos, para que tomemos decisiones. Cosas que suceden en nuestra vida y decimos, esto me está pasando porque estoy lejos de Dios. Una señal. Eso se convirtió en una señal que te indicó el por qué está pasando esto. El COVID-19, una señal. Puedo morir en cualquier momento. Puedo estar en mi propia casa y ser contagiado. Así que voy a ponerme a cuentas con Dios. Dios me está hablando que lo busque. Es una señal. Dios está usando situaciones alrededor de tu vida para usarlos como señal para que usted entienda que Él te está llamando a que lo busques y que lo busques de verdad. Hemos terminado este tema, guiados por el Espíritu, pero no quiero irme sin antes orar por usted. Si usted que me está viendo, usted siente en su corazón que Dios le está hablando y usted siente entregarle su vida a Cristo, déjeme decirle que ese sentir es un sentir que viene del Espíritu Santo para guiarte a los pies de Jesús. Si usted quiere convertirse a Dios y cambiar su vida para recibir paz y gozo, repita conmigo esta oración. Diga así: Padre nuestro que estás en el cielo, en este momento te entrego mi vida, me rindo a ti. Soy un pecador, pero estoy arrepentido de mi vida pasada, de mis pecados, y te pido que me perdones y que me hagas una nueva criatura. Yo creo en mi corazón que Jesús murió por mí en la cruz y confieso con mi boca que Él es el Señor de mi vida. Dame tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Me entrego a ti, me rindo a ti, me convierto a ti, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, me entrego a Cristo en esta hora. Y yo declaro que soy un hijo de Dios. Ahí van a aparecer teléfonos en la pantalla o han estado apareciendo para que me escribas, para que me hables. Soy el pastor Alberto Calimor. Les anuncio.